Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en una nueva edición de Especialistas con Segovia y hoy tenemos una invitada especial, una profesionista en el área de la arqueología, y doy la bienvenida a Eos López Pérez. Sí, buenos días. Bienvenido, Eos. Muchas gracias. Tú eres arqueóloga, ¿no? Sí, correcto. Cuando nosotros escuchamos la palabra de arqueóloga o arqueólogo, ¿qué deberíamos pensar? Híjole, más bien al revés, díganme qué piensan y ya vamos juntando, ¿no? las partes. Porque principalmente se imaginan una estructura piramidal, Okay. ¿sí o no? Okay. ¿O Sí, qué sí, piensas bueno. tú? ¿Cuál es la primera imagen? Bueno, mira, la primera imagen, porque yo de niño en la zona donde yo crecí, nos encontrábamos muchas estatuillas, o sea, silbatos, figurillas, vasijas, y lo que yo recuerdo es que habían piezas de barro oscuro, o sea, negro, y habían piezas o sea, de rojo, así como de pintado, ¿no? Éramos niños y yo recuerdo que tenía un compañero que coleccionaba todas esas cosas que encontraba, ¿no? Y bueno, cuando yo escucho de arqueología, lo primero que viene a mi mente es eso, ¿no? Por lo que yo viví. Pero en realidad, ¿qué es lo que deberíamos de pensar? Pues está bien, porque cada uno lo relaciona con cómo lo entiende, cómo entiende la arqueología. Y la arqueología es una disciplina muy vasta, grande. Entonces, entiendo que, por ejemplo, la mayoría hagan la referencia a las estructuras piramidales, que es como lo general, ¿no? Claro. Pero tú ya tienes un acercamiento a objetos más pequeños, de otra escala, ¿no? Y ya bien planteado con imágenes tal cual, ¿no? Las figurillas, claro. Vamos a decir pequeñas ollitas, que los fragmentos. Y este es como el lado, vamos a decir, prehispánico, ¿no? De la arqueología. Y generalmente muchos en México piensan en dinosaurios, ¿no? Oh, ya. Pero siempre hacemos la acotación de que esos los estudian los paleontólogos, ¿no? Entonces, ya ahí para ir un poco clarificando las ideas, los paleontólogos estudian la parte, vamos a decir, biológica, o sea, animales, plantas y todo este ecosistema, etcétera, previo a, ¿no? Nosotros ya vamos a ir un poquito más a lo humano, que de eso se trata la arqueología, es el estudio de las sociedades que ya pasaron, pretéritas, a través de los materiales, ¿no? Y justo tú me estás haciendo referencia, figurillas, ollitas, también las estructuras piramidales, pero todos estos objetos me van a dar a mí información para interpretar y poder hacer un panorama, un entendimiento de las actividades, prácticas, etcétera, que se hicieron en época prehispánica. No tenemos la arqueología, la verdad absoluta, no tenemos, digamos, la palabra que te diga sí fue específicamente, porque pues no tengo aquí ni al maya ni al olmeca que me diga sí, así fue, ¿no? Entonces, tenemos... Es una estimación que ustedes hacen de lo que pudo haber sido. Exacto, un acercamiento a ese pasado a través de los objetos materiales. Pueden ser muy chiquitos, como un hueso de una falange, o puede ser muy grande como una estructura piramidal, es más, la ciudad completa, ¿no? Oh, ya, entonces, hay muchas formas de hacer arqueología, y muchos métodos, y muchas herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tendríamos que pensar es que estudiamos a las sociedades pasadas, ¿no? No necesariamente muertas, ¿no? Como tal, porque hay arqueología urbana, arqueología contemporánea, etcétera. Hay muchos industrial, hay muchos tipos de arqueología. Wow. Entonces, pues ya entrando en todo este... Pero, por ejemplo, ¿cómo podría ser una arqueología industrial? Yo no me lo imagino. Porque ya estamos hablando, pues, o sea, es que el pasado fue ayer, hace ratito, hace un segundo, ¿no? Entonces, también a través de eso, muchas escuelas, muchas corrientes se dividen. Por ejemplo, nada más para poner el panorama.
nuestra escuela, que fue la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hace historia desde hace rato, ¿no? Claro. Y hay escuelas como otras, vamos a poner la UNAM, que te ponen una fecha. A partir de esto ya es histórico, ¿no? Y ok, nosotros ok. no, depende del enfoque, de etcétera, ¿no? Entonces, esto industrializado, pues vamos a ver que se trata de ciertas producciones masivas en cierta temporalidad, etcétera, ¿no? Me hiciste recordar que hace muchos años aquí en Tabasco había una chocolatera que se llamaba Azteca. Y no sé si todavía quedan algo de sus instalaciones. Eso podría ser. Sí, y muchas farmacéuticas y muchas cosas, ¿no? Cacaoteras, Las copreras, cacaoteras, la industria cañera que Sí, yo también. no sé si todavía están los ingenios de azúcar, ¿no? Sí, hay ingenios todavía. Eso es, ¿cómo le llamas tú? Arqueología, pero te digo, lo puedes estudiar según el enfoque que quieras, no tiene que ser nada más el industrial, etcétera, ¿no? Oye, fíjate que seguramente que nuestro público o los televidentes o nuestros suscriptores se estarán preguntando, ¿qué nos puedes decir acerca de las dos grandes civilizaciones que se desarrollaron en esta zona sur de México? Principalmente de la Olmeca, ¿no? Porque hasta donde yo he estado platicando con algunas personas extranjeras, casi no sé, o mejor dicho, no conocen de la cultura olmeca, de la civilización olmeca, y solo tienen como referencia a la maya, ¿no? Pero, por ejemplo, dinos, ¿qué hay sobre la cultura olmeca, ¿no? Muy bien, pues fíjate, ahora te voy a abrir un poquito más el panorama, pero lo voy a acotar. Es muy grande, la arqueología, les digo, es inmensa y por eso tenemos que ir acotando así, por investigación tal cual, ¿no? Claro. Porque es imposible o sea, no podrías estudiar todo, hay que darle, ¿no? a su investigación su tiempo, y etcétera, todo, ¿no? Bueno, entonces en Tabasco, o sea, voy a acotar a Tabasco, no nada más porque el sur y sureste península, bueno, son muchos mundos, ¿no? Son distintos, aun cuando mundos estén muy cerca. Sí, y pero no está tan cerca, de Tabasco a la península todavía son 10, Sí, bueno, horas, pero Veracruz, ¿no? por ejemplo. Bueno, sí, pero te digo, voy a Tabasco. ¿Por qué? Porque sí me estás mencionando dos culturas y arqueológicamente en Tabasco conviven 4. Sí, ¿vale? Los más antiguos son los olmecas, tenemos mayas, zoques y nahuas, ¿ok? Si van al Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, con mucho gusto les damos visitas guiadas. Yo trabajo ahí fines de semana. ¿Tú estás entonces en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer, Villahermosa, en la zona SICOM? Y ahí está nuestro mapa donde nos ubica geográficamente estas 4 culturas, y de eso se trata nuestro museo, que el visitante conozca estas 4 culturas de época prehispánica. ¿Vale? Entonces no nada más son 2, nos faltó la náhuatl y la zoque. ¿Okay? Entonces, de estas 4 culturas, pues tenemos regiones porque se están ubicando geográficamente. Pero vamos en cronología, vamos con los olmecas, que son los más antiguos para Tabasco. Sí. Y nuestra cronología es 1200 al 200 antes de Cristo. 1200 al 200 antes de Cristo. Antes de Cristo. Que es Huimanguillo, Cárdenas, toda esta región que se iría hacia el centro de Veracruz. Pero el límite geográfico es el río Tonalá, que ya es con Veracruz. Ese es nuestro límite con Veracruz. Y al norte pues es el Golfo de México. Entonces nuestros límites van a ser naturales en ese sentido. Y estos olmecas del 1200 antes de Cristo son nuestros olmecas modernos, así les digo yo, porque los olmecas del centro de Veracruz son más antiguos, pero ahorita voy para allá, ¿sale? Entonces, acuérdate, 1200, 200 antes de Cristo. Sí. La capital fue La Venta. La Venta, Huimanguillo, ¿no? Exacto. La zona arqueológica de La Venta, que está resguardada por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que lleva las cuestiones arqueológicas en nuestro país y otras cosas, lo histórico, etcétera, ¿no? Bueno, entonces,
Eso por la primera cultura. Luego tenemos los nahuas, que están ya en esta región que es Cunduacán, un poquito de Cárdenas, Comalcalco y llega hasta Paraíso, ¿no? Que son los agualulcos, cimatanes y son migrantes, ¿no? Que tienen una lengua náhuatl, ¿no? Sí. Por eso esa es su connotación cultural. Una cosa es la filiación lingüística y otra cosa es la filiación cultural. Ahora vamos allá. Ahora, los zoques, viven en el sur de Tabasco. Sí. Y los mayas que van a vivir desde Comalcalco hasta todo. La ciudad límite es Comalcalco precisamente. Y a Comalcalco se le llama la puerta al mundo maya, porque de aquí empieza todo lo maya. Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Honduras, El Salvador, Guatemala, todo Centroamérica, y la última ciudad del noroeste más grande e importante es Comalcalco. A partir de ahí hacia allá son otras culturas, ya no es maya, ¿sale? ¿Y de qué año estamos hablando de los mayas? Ya es del 200, los mayas, los zoques y los nahuas son del 200 después de Cristo en adelante. Y vamos a decir a la conquista para poner un límite histórico, pero existen actualmente los mayas, los zoques y los náhuatl, ¿ok? Entonces, nada más que ahorita los mayas, los zoques, que todavía los zoques viven en Tabasco, en Chiapas y en Oaxaca, siempre les digo a mis visitantes, que ahorita usan un iPhone y son católicos y etcétera, ¿no? Sí. Simplemente que, pues, bueno, no es tan simple, pues, pero no viven en las ciudades de época prehispánica, y claro, ya tenemos toda una mezcla de muchas cuestiones. De muchas cosas. En la comida, en la tecnología, en el aprendizaje, y según los estudios de estos de la arqueología, ¿qué se sabe sobre su cultura, sobre el desarrollo de esa civilización, en particular de los olmecas? De los olmecas, ok. Pues los olmecas, te platicaba que los de Tabasco son como los más modernos, ¿no? Porque los de Veracruz son 2500 antes de Cristo. Sí, esto es lo que a veces confunde, ¿no? Porque uno investiga un poco y dice, bueno, pues 1600 o posiblemente 2000 antes de Cristo, y que posiblemente los mayas son descendientes, que esto quién sabe si es cierto, ¿no? De los olmecas. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Ok, pues vamos por partes, hay muchos temas en la misma pregunta. Entonces, regresando a la temporalidad de los olmecas de Tabasco y los de Veracruz, no los olmecas de los jugadores de béisbol, no. Los olmecas prehispánicos. Definitivamente no. Entonces, son los de Veracruz 2500 años, ¿no? Antes de Cristo, 1200 antes de Cristo, o sea, son 1000 años de diferencia. Sí, es mucho. 1000 años. Sí. Es un montón. Es un montón, sí. Son muchas generaciones, muchas. Claramente, el aprendizaje y desarrollo que se tiene en escultura, arquitectura, urbanismo, economía, comercio, religión, etcétera, pues es un auge que se va especializando cada vez más. Entonces, ya con los olmecas de Tabasco tenemos una especialización mayor, ¿no? Dentro del olmeca, por ejemplo, tenemos 17 cabezas colosales en todo México. Entonces, 17. 17. Y aquí en Tabasco tenemos 4. ¿Y de estos 17, cuál es la más grande? Hay una en Cobata, esa pesa como 40 toneladas, una cosa así, que en realidad no es tanto por su tamaño, ¿no? Sino que por el peso, ¿no? Por el tipo de roca. Sí, todas son roca de basalto del Valle de los Tuxtlas, en el centro de Veracruz, que también esa es, ¿no? La cuestión, que hay que transportarlo hacia la venta. Deja tú aquí en el centro de Veracruz, que es San Lorenzo y Tres Zapotes, que son las dos ciudades más grandes de allá, y la siguiente capital es la venta, ¿no? Entonces, este transporte, Mariana Favila hace una tesis muy bonita sobre esta cuestión. El transporte de las navegable, navegable con los ríos, el mar, etc. No me imagino, hace
1500 años como eran los ríos de acá del sur. Si ahorita son así de grandes, inmensos y majestuosos, como sería antes. Y claro que también nos habla de una especialización en navegación. ¿Cuándo vas a transportar? ¿En qué momento el río sube, baja, remolinos, lluvia, tormenta, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en un ejercicio solo ponte a pensar 3 minutos, ni 5 minutos, 3 minutos, eso. El agua, la navegación en mar no es igual a navegación en río, densidades por la sal, agua dulce, etcétera, ¿no? Me hace pensar que tenía un conocimiento bastante profundo del clima y de las aguas, o sea, de los ríos, pues. Y muchas cosas, por ejemplo. De las corrientes, ¿no? Y las maderas. ¿Qué maderas vas a usar para hacer navegación, no? Claro. Teníamos claro. Jan de Vos, que es un historiador que hizo mucha investigación en Tabasco. Tiene un libro muy bello que se llama Oro Verde, ojalá lo puedan conseguir. ¿Cómo se llama el libro? Oro Verde. Oro Verde. Oro ¿Y Verde. de quién es el autor? Jan de Vos, un historiador. Bueno, pues invitamos a nuestros suscriptores para que aquí abajo nos dejen los comentarios si es que lo encuentran y en dónde lo podemos localizar. Es el Fondo de Cultura Económica, entonces. Bueno, muy puede. bien. Entonces, él hace todo el panorama de Tabasco, Chiapas y Guatemala sobre las maderas del sur. Y teníamos pues caobas y estas grandes maderas finas, cedros. Y la otra, como son muy densas, como son maderas muy densas, entonces sus alvéolos, que son estos orificios, ¿no? Por donde transporta su savia y el agua, etcétera, son muy estrechos. Sí. Entonces no penetra el agua como tal, no se pudre, ¿no? Entonces esta, vamos a decir, permeabilidad hace que sean pues durables en el tiempo y para la navegación. Y lo otro que te va a ayudar es el corcho, que también teníamos, ¿no? Este tipo de madera. Entonces todo es un conocimiento global, es decir, maderas, es decir, tu medio ambiente, el agua, temporadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque antes sí teníamos ciclos completos, el ciclo del agua, ¿no? Y estos ciclos eran constantes, ¿no? Claro. El día que iba a llover, llovía, el cordonazo de San Andrés era el cordonazo, etcétera, ¿no? Entonces, estos momentos en el año estaban bien registrados. Quizás porque no habían tantos efectos externos ocasionado por la humanidad, ¿no? Así es. Era un ciclo auténticamente natural del tiempo, ¿no? Sí, y claro que siempre impacta el hombre, ¿no? Porque entonces eso es lo que hace la arqueología. La arqueología ve la basura, el impacto del humano en su ambiente, claro. En el lugar, ¿cómo etcétera. Lo transformamos, ¿no? Exactamente, entonces lo que a nosotros nos queda como arqueólogos es el residuo. El residuo, en este caso, para nosotros, vamos a decir que es esta basura, ¿no? Claro. Y lo que hacemos nosotros es ver la basura del pasado. Sacarle un provecho. Información. Exactamente. Pero entonces, si hay un grupo de olmecas un poco más arriba, o sea, en Veracruz, ¿no? Y después de 1000 años, digamos, aparece otro descendiente olmecas también en Tabasco. Sí. Podría uno decir, bueno, a lo mejor es bastante probable que estos en algún momento da origen a la cultura maya. Ok, sí es cierto. Sí. Bueno, te digo que ya eran muchas cosas en una pregunta. Entonces, bueno, hay muchos factores, es multifactorial, multirespuesta, etcétera. Entonces, sí, los olmecas, vamos a decir como que se estuvieran desplazando, ¿no? Hacia el sur. Ian Cyphers justo nos está diciendo, una arqueóloga especialista en la UNAM que falleció, pero su hipótesis es que están buscando estas tierras fértiles, ¿no? Y claro que, pues, saben, Tabasco tiras una semilla y nace, y ya, ¿no? Y entonces la venta en ese momento también no estaba tan lejos de la costa del Golfo de México, ¿no? Entonces, las lluvias, el agua arrastra hacia la costa, etcétera. Entonces, era un área con mucha humedad, ¿no? Claro. Y por supuesto que es muy fértil. Entonces, haciendo esta analogía de
de que con el tiempo se van repartiendo estas conocimientos, etcétera, sí es muy reproducible, vamos a decir, este pensamiento que para nosotros en arqueología se llama difusionismo. Y esta teoría nos dice que una cultura no está tomando de otra cultura estos aspectos, ¿no? Que pueden ser culturales, religiosos, económicos, etcétera. Y otra vez es multifactorial, no nada más es una cosa. Entonces, desde los olmecas tenemos dioses para la tierra, en el subsuelo, y eso se representa con iconografía, ¿okay? Y eso es lo que se ha estudiado a través de la grafía, a través de los gráficos. ¿Qué es, como dijiste, la iconografía? La iconografía. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo lo puedes explicar? La iconografía nos va a dar a través de tal cual iconos no grabados. O sea, ¿toman una pieza y lo analizan o cómo? Ajá, sí, puede ser en un jarrito que tenga acá, en las esculturas que van a ver que las cabezas colosales tienen adornos, etcétera, y de ahí se toma, por ejemplo, tiene un colmillito, pero ese colmillito es de jaguar, es de qué es, ¿no? Es de un cocodrilo, es de tal. Entonces, estos animales de nuestro entorno van a estar representando cosas que son tan obvias que a veces ya no lo vemos porque también nosotros actualmente estamos deslindados del medio ambiente, de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, desde los olmecas en la iconografía sabemos que el jaguar, como el jaguar es el mamífero más dominante de la noche, caza de noche, no tiene una visión nocturna muy aguda, entonces lo hacen referencia del jaguar con la noche, y la noche se relaciona con el subsuelo. Y el subsuelo, ¿por qué? Porque es oscuro, la tierra es oscura como la noche. Es húmeda como la noche en comparación del día, que hay luz, la luz del sol, y está más seco también, ¿no? Entonces, ahora, de los mayas, ese nivel se llama inframundo. Entonces vamos a retomar esa idea, que el inframundo, el dios del inframundo en este caso, va a ser el jaguar. Pero hay más animales relacionados con eso, como el cocodrilo, porque también hay muchos animales que viven en el subsuelo. Los caracoles, los gusanitos, los sapitos, las serpientes, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos animales viven en nuestro entorno y en época prehispánica, pues también, ¿no? Ya me imagino. Sí, yo cuando era niño alcanzaba a ver unos ¿cómo se llama? Uno de esos sapos grandísimos, toro le llaman. Ya no existen, ¿no? Hay, pero no tan grandes, son más. Pero antes eran demasiados. Sí, y los sapos son indicadores del estado del suelo, imagínate. Entonces, si cada vez tenemos menos, ¿qué nos está diciendo? Del suelo. Exacto. Entonces, la arqueología es multidisciplinaria y toma de la biología, de la ecología, de la estadística, de la química, de la geofísica, de muchas cosas, para poder explicar las sociedades de época prehispánica. Eso está genial. Bello, ¿verdad? Justamente eso quería preguntarte. Tú sabes que en ciencias básicas están las licenciaturas en química, en física, en geofísica. Separado, perdón. En matemáticas. Y bueno, está también la de ciencias computacionales, las de ¿cómo se llama? Químico, farmacéutico, biólogo. ¿Y cuál de todas estas áreas crees tú que un arqueólogo está más cercano? Todas usamos, todas, aunque no lo creas, usamos todas. Fíjate que... pero una que usen más. Pues la geología, porque como el material está inmerso, ¿no? En la tierra, estas ciencias de la tierra las usamos siempre. La geología, la geofísica, la pedología, sedimentología, etcétera. Todo esto lo usamos siempre para explicar nuestros estratos, nuestras composiciones, etcétera. Entonces, en el caso de hacer arqueología de campo, porque hacemos arqueología
de muchas cosas, de archivo, de fotografía, etcétera. Te digo que es la arqueología es muy grande, muy vasta. Entonces también usamos mapas, topografía, imágenes satelitales, muchas cosas. Eso es muy amplio, ¿no? Muy grande. Y yo tuve la fortuna de estar en el Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM. Sí. Y ellos usan geofísica, 3 métodos geofísicos, y utilizan también imágenes satelitales. Utilizamos la arqueología y la química. Entonces, muchos estudios, hacemos 3 estudios para dar resultados que en esta prospección. La prospección es para hacer un recorrido de superficie. Claro. Y lo hacemos tanto desde el escritorio con las imágenes satelitales, desde lo básico que puede ser un Google Earth, pero también está Jorge Blancas, que es geofísico, y él hace todas estas baja información de satélites para ver con diferentes tipos de transmisiones de UV, de beta, de estos rayos, etcétera. Entonces él va a buscar ciertas cosas para procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, EOS, digamos que una de las aplicaciones de la geofísica o de la química está directamente allí en la arqueología, en todos estos procesos de prospección que llamas tú, ¿no? Sí, exacto. Y esa, te digo, desde escritorio, que le decimos, o de gabinete. Sí, de gabinete. De gabinete. Luego, en campo, ahora usamos la metodología geofísica, que tenemos un radar, ¿no? Un georradar, o puede ser con un magnetómetro, depende, tenemos, te digo, 3, de qué objetivos tenemos. Y la otra es ya físico, que el arqueólogo hace la prospección visual, ¿no? Y todo de registro. Entonces, desde la arqueología a nosotros nada más nos enseñan esta parte de prospección, vamos a decir, visual, claro, y de registro. Claro. Sin embargo, yo conozco todas estas herramientas a través del Laboratorio de Prospección Arqueológica. Y sí también nos enseñan en la escuela, pero solamente lo lees, ¿no? Ya aplicarlo es ir con ellos, ¿no? Y estar ahí y hacer estas wow, es increíble estudiar o dedicarse profesionalmente a esta área. Y lo que me estoy preguntando justo ahora, ¿cómo es que tú te decides por estudiar arqueología? Me refiero a que, porque no, me hace recordar la película de Panda Kung Fu o Kung Fu Panda. ¿Por qué? Sí, porque su sueño era el Kung Fu. Ajá, sí. Pero su mamá quería que se dedicara a hacer fideos. Sí, su papá. Sí, entonces tú tuviste el sueño del fideo o que amabas a la arqueología. Sí. No, todo fue una construcción, sí. Porque mi padre fue músico, ¿no? Okay. Entonces, afortunadamente... ¿Músico? Exacto, ¿a qué te refieres? ¿Cantante? Sí, estudió canto gregoriano. O sea, tuvo su profesión, él se formó como músico, específicamente especialista en canto gregoriano, ¿no? Okay. Entonces, digamos, en la esfera de la música clásica, pues, ¿no? Entonces, mi padre, nuestra vida siempre fue cultural, ¿no? O sea, desde muy pequeña yo aprendí a tocar instrumentos, en mi casa siempre hubo libros, ¿no? Etcétera. Y también los músicos son muy curiosos, no nada más mi padre, ¿no? Es como parte de las características, y no nada más de los músicos, de otras personas también, los científicos y personas dedicadas a lo académico, también les llama la atención estas ciudades prehispánicas. Entonces, nuestras vacaciones íbamos a ciudades prehispánicas. Ya fuimos a Palenque, bueno, ahora vamos a Calakmul, ahora vamos a Etzna, ahora vamos a Chichén Itzá, ahora, y así, ¿no? Entonces era conocer... Desde pequeña, ¿no? Sí, desde pequeña. Y si no era una ciudad arqueológica, era una ciudad histórica, vamos a la Lóndiga de Granaditas, vamos a, etcétera, ¿no? Wow, sí, pero ese evidentemente era un interés de mi padre. Yo de pequeña, pues... Tú ibas allí. Claro, pues tú eres niño y ya tú te dejas llevar, ¿no? Pero claro que esto empieza pues en tu familia. ¿Descubriste allí tu vocación entonces?
Sí, me acuerdo que una vez que fuimos a Palenque con toda la familia, porque además toda la familia somos así curiosos, ¿no? Y nos gusta. Y yo era muy pequeña, no sé si tenía como 6, 8 años máximo. Okay. Entonces subimos a la cruz foliada, que ahora ya sé específicamente, ¿no?, a qué estructura. Y no sé si ellos contrataron a alguien para que le explicaran, y yo decía, ¿cómo ven? ¿Por qué ellos sí pueden ver esto que me está explicando y yo no entiendo nada? ¿Cómo lo deducen? Sí, ¿no? Yo no. ¿Y cómo pueden saber que ahí hay una estructura entre los árboles? O sea, sí se ve como una montañita y dicen, no, pero... Y uno tiene ese, ¿no? Claro. Y yo decía, no, y claro que te quedas, te están cuenteando, ¿no? Dices, ay, me está diciendo quién sabe qué. Cualquier cosa. Exacto, y de ahí es como el primer gusanito, ¿no? Claro. Pero yo no sabía que se llamaba arqueología, ¿no? Claro. Y ya después en la secundaria pasan algún documental en la tele, una entrevista, era un noticiero, no era un documental. Uy, que los arqueólogos se encontraron, y dije, mamá, eso es lo que quiero estudiar. Yo no sabía que, ¿no? Y me decían, órale, pues sí, ya lo anotamos. Y luego en la prepa, aprendo de antropología. Okay. Y entonces, pues la antropología es el estudio de las sociedades actuales, ¿no? Las que viven, vamos a decirlo así, sí, ¿no? Entonces luego dije, ay, pues me gusta también, porque qué padre. Y entonces ya ahí ya no sabía si antropología, arqueología. Y mi papá me dijo, vamos, te voy a llevar a la escuela, a la ENA. Y dije, no, papá, ya son personas mayores. Yo tenía como... ¿Qué es cómo dices? La ENA es la Escuela Nacional de Antropología y Historia, donde yo estudié. Y entonces ya ahí nos dan, ¿no?, como información, como un libretillo de qué cosa es. Son 7 disciplinas que se estudian ahí en la ENA. Entonces te dicen la antropología física, la antropología social, la historia, la etnohistoria, la arqueología, lingüística, y te van describiendo, ¿no?, claro, a qué se dedica cada licenciatura. Entonces dije, no, y entonces te vas abriendo el panorama, pero también de que mi papá, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, ¿no? Y me acuerdo, te estaba mostrando el bosque, ¿no? Para que tú eligieras. Sí, y antes yo también, como tendría como 13 años, le dije, papá, yo quiero estudiar oboe. Y el otro, yo jamás he tocado un oboe, pero sí la flauta y tal. Y me dijo, bueno, y conseguí igual información, mira acá, Y entonces, afortunadamente, pues mi familia ha sido muy... complementaria a lo que tú querías, ¿no? Sí, que me ha empujado, me ha llevado también, así como por acá, ¿no? El panorama me ha ayudado. Una pregunta. Si este programa está dirigido pues, principalmente a los jóvenes de secundaria, preparatoria, que pues en algún momento, si llegaran a tener dudas que estudiar, ¿no? Como algunas veces sucede, otros lo tienen muy claro desde antes, ¿no? Pero ¿qué les dirías tú para que alguien tenga una vocación para estas áreas, o bueno, unas áreas más cercanas a la arqueología? ¿Qué habilidades, conocimiento deben de enfocarse más para dedicarse a esto? Pues son tus habilidades individuales, pienso. O sea, necesitas ser muy flexible. La arqueología requiere de mucha adaptabilidad en muchas cosas, porque puedes estar en campo, puedes estar en una oficina, puedes estar en un museo, puedes estar en una cueva, puedes estar en el tormentón. Entonces necesitas ser adaptable a muchas cosas. Qué interesante esto que dices, y no eso lo había imaginado. Es personal, eso es totalmente personal. O sea, eso no te lo va a enseñar la escuela, no te lo va a enseñar el profesor, por mucho que el profesor sea, ¿no?, cerca de ti, tu director o lo que claro, sea, ¿sí? Claro. Entonces, ese es uno. Ese uno tiene que construirse la flexibilidad, la adaptabilidad a los medios, porque no es a uno, es a muchas cosas, ¿no? Claro. Y pues leer, sobre todo siempre es leer, porque en la lectura está toda la información, pues, de los que hicieron arqueología antes de nosotros. Qué gusto de conocer a alguien que se dedica a esa área, que posiblemente es poco conocida dentro de las profesiones, porque claro, en el sur, las universidades del sur,
no existe esta carrera o si... La de Chiapas da, la Universidad La de de Chiapas, la de Yucatán, la UADY da, pero hay que ir a Mérida, porque hay campus de UADY incluso en Tabasco, y la de Veracruz, pero de Jalapa. La de Jalapa da arqueología. Y todas tienen enfoques diferentes, porque también todas están especializándose en su región geográfica. Por ejemplo, pues Chiapas evidentemente va a estar ahí investigando arqueología de Chiapas, ¿no? Claro. Yucatán, pues toda esta península, incluso que llega hasta Quintana Roo, Chiapas. Tabasco no tenemos, pero pues por ahí un poco los de la UV, que te digo que los de Jalapa son los que llevan licenciatura en arqueología, un poco hacen la parte entre el sur y hasta un poco Chiapas, ¿no? Y por eso me fui a estudiar a la ENA, porque la ENA, aparte de que es pues la escuela por excelencia en antropología de toda Latinoamérica, ¿sí? Tiene el rasgo de que te enseña muchas cosas, no solamente México. O sea, tú podrías estudiar casi todo lo que quisieras en el mundo en la ENA, ¿no? Entonces no nada más se especializan en mayas o en mexicas o en olmecas o en tal, ¿no? Claro. Tienen una gama, un abanico muy grande de materias que tomar, de aprendizaje, etcétera. Entonces yo preferí ir a este crisol, a pues este abanico de posibilidades, claro, que solamente quedarme en uno, y son retos también muy grandes, porque la ENA de Ciudad de México, también hay una ENA en el norte del país, pero ellos estudian culturas del desierto, entonces, etcétera. Hay muchas cuestiones en los enfoques de la educación. La estadística nos ayuda porque de esta ollita nosotros no encontramos la olla completa. Generalmente. No, podría, exacto. Entonces encontramos un pedacito. Solo un pedazo. Y la estadística nos va a ayudar a tener pues un acercamiento a cuántas ollitas hay en ese contexto, porque cada fragmento, para nosotros se llaman tepalcates. Los tepalcates pues no es que sea una, ¿sabes? Entonces de 58 tepalcates más o menos te va a hacer la estimación de un objeto, de una ollita, de un plato, de un vaso, etc. Entonces, en las excavaciones no encontramos 20, 30, 100, encontramos 500, 600, 1000, 3000, 14000. ¿Y a cada uno de esos fragmentos hay que analizarlos? Sí. Wow. Y entonces, para ellos tenemos ceramistas. Y los ceramistas van haciendo pues esta discriminación por color, por pasta, por acabado, por forma, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muchas variables. Sí. Y entonces tienes información para hacer estadística, ¿no? Entonces dices, bueno, de esta bolsa, porque tenemos miles de bolsas de tepalcates, ya separé y me quedaron 50 rojos, 700 negros, 883, no sé, de olla, alisadas, y me quedaron 40 que no sé, ¿no? Claro. Entonces tú ahí vas haciendo tus grupos y cada uno pues es tu variable. Entonces tú vas a ver cómo se comporta tu población, que tu población es la cerámica, porque puedes tener también tu población de lítica, que son las rocas, pero hay lítica pulida, lítica labrada, población de huesos como tal, ¿no? Población de estructuras, etc. Entonces, o población de residuos químicos, que es lo que yo hacía. Entonces, por ejemplo, en un estudio que hicieron ahí de nuestro proyecto de Chiapas, de Chiniquijá, había un basurero gigante con toneladas así de cerámica. Entonces, Esteban Miró, que se echó ese estudio con Socorro y pues otras personas para hacer todo este compendio, lograron hacer con la estadística pues esta información más digerible, porque son miles, son toneladas de cerámica. Entonces Esteban hizo este comportamiento estadístico con bullets. Entonces tú vas a decidir también qué tipo de gráfico, qué tipo vas a utilizar, ¿no?
para que puedas explicar mejor tu población, ¿no? Entonces, en este caso, Esteban dividió por función, por forma, perdón, su población: ollas, cajetes, vasos, platos. Otro pudo haberlo hecho por colores, por colores, sí, etcétera. Exacto. Entonces, él por forma y le dio su función, ¿no? Entonces vimos que tiene muchísimas ollas, ¿no? La cantidad de ollas, y esto logra estimarle interpretación, de decir, bueno, este basurero ya después tenían más platos y tenían también cajetes y vasos, ¿no? Entonces, se llaman cerámica de servicio, ¿no? Y de producción son estas las ollas. Entonces, tengo el mundo de ollas. Así que aquí yo puedo decir que esto fue un banquete, porque además hubo otro estudio de zooarqueología que estudió los restos de los animales en ese contexto. Entonces, el que estudió ese nos dijo, bueno, habían muchos venados y pero pues obviamente es un banquete. Ya la interpretación es que esto pues estaba el venado en tamal, en barbacoa, ¿no? Etcétera. Me encanta porque es información cuantitativa, o sea, numérica, pues, y con base a eso hacen la inferencia de lo que fue lo que pasó allí, y ya te da el origen. Información cualitativa, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos todo esto que también es una respuesta a actividades del ser humano, pues es bellísimo porque son ciencias sociales aplicadas con ciencias básicas que nos van a dar la interpretación del pasado. Claro. Padrísimo, ¿no? Me encanta. Y bueno, esa en la aplicación de la estadística, pero tenemos química, que yo te decía, de residuos químicos, que también la estadística la aplicamos ahí, la geofísica, incluso haciendo prospección arqueológica hacemos estadística, porque voy cada metro contabilizando tepalcates, aquí tengo 10, bueno, pues sí, ahora hago mi gráfica, claro. Tengo más para acá, más al noreste, más con qué se relaciona. Y en la arqueología tenemos el concepto de contexto arqueológico, que tienes que relacionar la cuestión espacial con también cómo se relaciona eso con esto, porque esta plantita tiene un sentido aquí y tú decidiste ponerla ahí, no allá, no acá, no acá. ¿Qué hace? ¿Eso cómo se llama? Contexto arqueológico. Contexto arqueológico. Entonces, en este contexto, yo lo que estudiaría son lo que queda material. Lo que estamos haciendo tú y yo, incluso la persona que es orgánica, no me va a quedar en registro arqueológico. El hueso, el diente, que es lo más duro, ¿no? Sí. Entonces, si no es Tabasco, sí queda, porque en Tabasco, por las condiciones, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, aún así, yo tengo que decir qué pasó aquí, como escena del crimen. ¿Qué voy a decir de todo esto? ¿No? Sí, ¿Y por qué estaba esto? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Y qué tiene que ver? Porque nada más mide 6 por 6. ¿O porque nada más mide? Claro. ¿Y para qué está ese pasillo? Entonces, digamos que lo que aporta la arqueología a la civilización, a la humanidad actual, digamos, es como ese valor cultural y pues sí, de lo que fue, de cómo vivían, no sé cómo se le llama esto, antropología quizás, sí, de las sociedades antiguas, ¿no? Sí. Y hemos aprendido algo de eso, no lo estamos valorando. Pues, ¿cuál es tu opinión respecto de eso? Me gustaría decir que sí, porque para bien y para mal, lo que hemos aprendido también ha sido pues muy colonial, desde cómo nosotros actualmente aprendimos la historia, y a través de nuestros libros de historia pues ahí viene un poco de arqueología, ¿no? Okay. Y entonces lo que te enseñan es pues que la conquista de América, que la conquista de los mexicas, ¿no? De Mesoamérica. Entonces esa visión evidentemente es la del colonialista, el que gana es el que te hace el registro, exactamente.
Pero cuenta la historia, su versión. Exactamente. Faltan los originarios, los pueblos originarios que cuenten la suya. Pero claro, ¿no le han dado oportunidad? ¿O sí? ¿Cómo pues eso es lo que ha tratado un poco la historia actual, la arqueología, la etnohistoria. Claro, a través de eso explicar, a ver, la versión original hay más es cosas, esta, ¿no? Y entonces, incluso la arqueología la arqueología que hacíamos hace pocas décadas era solamente de la élite, ¿no? De los gobernantes, de lo que pasaba en el recinto centro cívico ceremonial, ¿no? Entonces, la población casi también la hacían a un lado, y los que hacemos la historia somos los pobladores. También, pues, los gobernantes, etcétera, pero no porque no se registre, no exista, ¿no? Entonces, te digo, a mí me gusta pensar que hemos aprendido, pero desde ciertas perspectivas, ¿no? Porque entonces lo que sabemos de, por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, que aquí estoy viendo el documental de los mayas, ¿no? Sí. Casi siempre, hasta ingeniería, vamos a decir, te dicen, no, que la ingeniería romana, ¿no? Que la ingeniería egipcia, Y se queda como en este romanticismo de decir, ay, es que ellos sí, ¿no? Y entonces también dices, no, pero los mayas también, y dices, ok, sí, ¿no? Pero no se profundiza y se queda en un romanticismo de, no, pues sí, pero pues nunca eran tan buenos como los romanos, ¿no? Y es falso. Es una idea equivocada, porque, sí. Porque incluso hasta la misma gente extranjera sabe mucho más o le da el valor real, lo contextualiza, digamos, de las aportaciones de los mayas, sobre todo en cuanto a la astronomía, a las matemáticas y otras áreas, ¿no? La cosmovisión que tenían sobre el universo, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Claro. O sea, pero y entonces ¿qué hace falta entonces para pues dimensionarla? Que sí, tiene que ver con muchas cuestiones, no solamente con valorarla, ¿no? Sino en cómo la estamos replicando. ¿A qué voy? Yo creo que piensen ahorita en Asia, ¿no? En el Oriente. Luego vamos a poner, me estoy quitando muchas partes del mapa mundi, ¿no? Pero Europa, cómo lo replica, y América y nosotros, ¿no? Entonces digo, cómo estamos aprendiendo, y los orientales han replicado su historia, y China tiene 5.000 años. Entonces, y Europa, ¿no? Regresando la ingeniería romana pues ya no está replicada igual, ¿no? Sí. Ni tampoco los recintos están así de resguardados, cuidados, restaurados, conservados, que Oriente, ¿no? Entonces, y luego América, y luego nosotros que pues estamos igual bajo todo este yugo de la conquista, etcétera, entonces pues todavía peor, ¿no? Entonces es la forma en que replicamos el aprendizaje de la historia y claro la arqueología, ¿no? Y entonces al momento en que nosotros lo aprendemos, pues lo aprendemos mal aprendido, ¿no? Con muchos sesgos, con mucha desinformación, con mucha conquista de información, de lingüística, de muchas cosas que no es consciente. Entonces, al momento en que nosotros lo aprendemos, ya luego vienen al museo con nosotros y hay una desinformación gravísima, ¿no? Entonces, primero tengo que desenmarañarle al visitante todo lo que trae. Es como, a ver, para. A ver, regresa. Haz de cuenta que casi no sabes nada. Yo prefiero que vayan sin información a que lleven información. Con un sesgo ya, ¿no? Sí, traen todo revuelto y que esto y que el otro. Es que yo vi que el astronauta, que el no sé qué, Dios mío. Entonces ya quitarles esas ideas me cuesta, porque ya ellos traen que Pacal es el astronauta. Ahora quítales eso, ¿no? Y cuando Pacal como gobernante fue un gran gobernante, en su posición, y etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que es cómo aprendemos la historia, la arqueología, pues de
de nuestros lugares, ¿no? En general. Qué interesante todas estas cosas que comentas, Eos, y sobre todo estos hallazgos de que a muchas de las personas llegan con un sesgo, y yo me incluyo porque, por ejemplo, esto de que había una parte de los olmecas que se desarrollaron más en Veracruz y muchos años después por acá, ¿no? A mí me causa, bueno, esto no lo sabía, ¿eh? Y es muy interesante, ¿no? Entonces, tú estás en el Museo de Carlos Pellicer Museo Cámara. Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Bueno, pues agradecemos a EOS su participación y ya sabemos dónde lo podemos encontrar, en el Museo Carlos Pellicer Cámara. No sé si quieras despedirte con algún mensaje para toda la audiencia. Claro, para también que sepan que nuestro museo es la segunda colección más grande del país. Vayan, conózcanlo, estamos colaborando con una exposición internacional en China, imagínense, y es tan importante que nuestro museo prestó casi 100 piezas. Entonces, hay muchas cosas en Tabasco para ver, conocer, visitar y aprender también. Espero tengan esa curiosidad de ir. Los martes es gratis y pues todavía hay mucho que platicar, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Muy bien, muchísimas gracias, Eo. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.